En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La primera meditación que vamos a hacer respecto a la consagración a la Santísima Virgen, o a Cristo por medio de María, dice esto que dice San Luis María Griñón de Montfort en su libro El secreto de María. Alma predestinada, he aquí un secreto que me enseñó Dios Altísimo y que no pude encontrar en ningún libro, ni antiguo ni moderno. Te lo confío por el Espíritu Santo con estas condiciones. Fíjense, antes de empezar este proceso de la consagración a la Santísima Virgen, fíjense las condiciones que nos pone Montfort. Primero, esta enseñanza, esta doctrina de Montfort, que no es de Montfort, es de la Iglesia, es muy exigente. Quiere decir, muy exigente quiere decir que no todos pueden comprenderla. No todos pueden comprenderla, no todos pueden aceptarla, no todos están. Es para todos, pero hay que tener una preparación, una disposición, mejor dicho, de abandono en las manos de Dios, de aceptar, de creer, de amar lo que Dios nos pida. El santo abandono. Primera condición. Este secreto, que nos dice Montfort, no lo confíes sino a las personas que lo merezcan por sus oraciones, sus limosnas, mortificaciones, persecuciones, su abnegación y celo por la salvación de las almas. Es decir, que no es para los católicos tibios y menos para los fríos, o no sé cuál es peor de los dos. Nosotros no somos dignos de esto, pero deseamos verdaderamente ser fervorosos. En la oración, la limosna, es decir, las obras de misericordia, la mortificación, que es parte también de nuestra vida cristiana, aceptar las persecuciones, las incomprensiones, la abnegación y el celo por la salvación de las almas. Acá hay una cuestión de caridad cristiana. Segundo, este secreto que nos va a enseñar Montfort dice que te valgas de este secreto para ser santa y celestial, pues este secreto será grande solamente para quien lo va usando. Quiere decir que no es tan solo la doctrina, la teoría, la contemplación de estos misterios de Dios y de la Santísima Virgen, sino el que va usando, es decir, ejerciendo, practicando. Como dice Cristo en el Santo Evangelio, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, que es tan santa y tan divina, y la ponen en práctica. Ten cuidado con quedarte con los brazos cruzados, sin trabajar, pues mi secreto vendría a ser un veneno y sería tu condenación. Un veneno interior, análogamente como dice Cristo, o dice San Pablo, mejor dicho, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin ser digno, es decir, estando en pecado mortal, come y bebe su propia condenación. Tercero, todos los días de tu vida das gracias a Dios por haberte hecho el favor de mostrarte un secreto que no mereces saber. Es un regalo de Dios, no un mérito nuestro. Ninguno de nosotros es bueno, pero Dios sí es bueno y por tanto nos da lo que no nos merecemos. Y según lo irás poniendo en práctica, ejercitando esta enseñanza, en las acciones cotidianas, ordinarias de tu vida, conocerás su precio y excelencia, cosa que al principio
por la multitud y gravedad de tus pecados y por el apego oculto que tienes a ti misma, no conocerás sino de manera imperfecta. Quiere decir que no lo vamos a entender esto, o lo vamos a entender a medias. No importa, tenemos que aceptarlo, creer, porque viene de Dios, a través de este gran santo que fue San Luis María Griñón de Montfort. Y antes de seguir adelante, dice el santo, antes de seguir adelante por un deseo apresurado y natural de conocer la verdad, reza primero devotamente, de rodillas, el Ave Maristela y el Veni Creator, para pedir a Dios la gracia de comprender y saborear este divino misterio. Así que, saben cómo es muy exigente y requiere de nosotros todas estas condiciones y concretamente la oración a la Santísima Virgen y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar un poco ahora sobre el tema que nos plantea San Luis María Griñón de Montfort, de por qué la necesidad de la devoción a la Santísima Virgen. Y se refiere a la predestinación, es decir, un pensamiento, una idea en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, ¿no?, de cómo hacer para alcanzar la vida eterna, cómo ha sido el plan de Dios, qué es lo que Dios ha ordenado, en el sentido no de mandado, sino en el sentido de orden, cuál es el plan, la planificación de Dios para que nosotros alcancemos la vida eterna. Entonces, eso se llama la predestinación. Por ejemplo, cómo Dios lo creó a Adán, qué preparación espiritual, me refiero a eso, ¿no?, para que Adán alcanzara un día la vida eterna. Y es un tema que ha presentado dificultades en el cristianismo, ¿no?, sobre todo en la Reforma Protestante, porque para Lutero, por ejemplo, la predestinación, ¿qué significa? Que Dios, cuando nos ha creado, cuando creó a Adán, mejor dicho, ¿no?, lo creó en la gracia santificante y con la libertad, el libre albedrío. Pero por el pecado original ha quedado destruida la naturaleza humana y por tanto no tenemos libre albedrío. Entonces, si nos salvamos, si alcanzamos la vida eterna, es porque Dios quiere salvarnos. Y si nos condenamos, es decir, nos vamos al infierno, es porque Dios quiere condenarnos. No hay ninguna responsabilidad de parte nuestra, según Lutero, de salvarse o de condenarse. Eso para decirlo brevemente. Y respecto de Calvino, que es el otro reformador del protestantismo, para saber si nos vamos a salvar, o mejor, para saber si Dios quiere salvarnos, nos damos cuenta por si tenemos éxito en las cuestiones humanas, sobre todo si tenemos dinero. La acumulación de riquezas es una señal indefectible de que Dios nos va a llevar al cielo. En cambio, la pobreza es una señal indefectible de que Dios nos va a llevar al infierno, porque Él quiere, al margen de que en la moralidad de la conducta de la persona humana, Dios te quiere llevar al cielo, te manda plata. Dios te quiere mandar al infierno, te quita la plata. O ser campeón de tenis o campeón de fútbol es un signo de que te vas a ir al cielo. O ser desafinado para cantar, como la Mona Jiménez, es un signo de que te vas a ir al infierno.
Nosotros decimos no. La predestinación no es eso. La predestinación consiste en que Cristo, en que Dios, por medio de Jesucristo, por la encarnación, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, en esta predestinación, después del pecado original, es necesaria la acción de Cristo. Es decir, Cristo es el que nos salva, Cristo es el que nos hace santos, nos santifica y el que nos salva a la vida eterna, absolutamente hablando. Como recuerda tantas veces San Pablo, no hay otro por el cual podamos ser salvados que por Cristo nuestro Señor. Entonces hay una necesidad absoluta de que Cristo nos salve, nos haga santos primero y nos lleve a la vida eterna. Y la Santísima Virgen María es de una necesidad para la salvación, de una necesidad relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Es decir, que Dios podría haber hecho de otra manera la salvación. Dios no necesitaba que la Virgen lo ayudara, por decir así, que la Virgen colaborara con la obra de la redención. Pero quiso hacerlo, y desde que Dios quiso que la Santísima Virgen María colaborara en la obra de la salvación, entonces, desde ese momento es necesaria la mediación, la intercesión, la colaboración, quizás también la corredención de la Santísima Virgen María, como la necesidad de la Iglesia y de los sacramentos, ¿no? Todas las gracias de santificación y de salvación que Dios nos da es a través de la Iglesia y a través de los sacramentos, con una necesidad relativa, es decir, en la medida en que Dios lo ha querido así. Por eso, por ejemplo, todos los que existieron antes de Cristo se salvaron no por la Iglesia, ni por los sacramentos, ni por la Virgen María, sino por Cristo, por la fe en el Mesías futuro que habría de venir. Así que entonces la necesidad relativa de que la Santísima Virgen María colaborara con la obra de la redención se dio y se da en tres momentos. En primer lugar, en la encarnación, cuando el ángel Gabriel llega hasta la casa de Nuestra Señora y le dice que va a ser la Madre de Dios, etc. Dios podría haber venido a este mundo de otra manera, pero quiso venir y nacer del seno inmaculado de Nuestra Señora. Y por tanto fue necesaria relativamente la Virgen María para la obra de la encarnación. Para la obra de la redención, nuevamente, nuestro Señor Jesucristo aceptó voluntariamente la pasión y la muerte en la cruz por nuestra redención y no necesitó de nadie que lo ayudara. Pero quiso Dios, nuestro Señor Jesucristo, que la Santísima Virgen María estuviera al pie de la cruz, colaborando íntimamente en esta obra de la redención. Nuestra Señora ofreció a su Hijo, al Padre, por la redención del mundo, a la par de que Jesucristo mismo se ofreció al Padre por la redención del mundo. Y en tercer lugar, en la parusía, es decir, en la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos, y eso lo dice muchas veces San Luis María Griñón de Montfort, la Santísima Virgen María va a ser la que prepare, y por eso llama a San Luis Griñón de Montfort: los apóstoles de los últimos tiempos
serán los esclavos de María, o los esclavos de Cristo por medio de María, que es lo mismo, porque así como Cristo vino la primera vez por medio de la Santísima Virgen María, así también vendrá la segunda vez por medio de ella, y no de otra manera. Y por eso la Iglesia, los papas, los santos, ¿no?, tanto nos exhortan a tener la verdadera devoción a la Santísima Virgen, para preparar la segunda venida de Cristo, que será, no sé cuándo, evidentemente, al fin de los tiempos, pero que cada vez estamos más cerca. Y agrega San Luis Guiñón de Montfort, ¿por qué él plantea esta devoción verdadera como esclavitud? Es decir, la entrega total, sin dejar nada para nosotros, de los bienes materiales ni de los bienes espirituales. Es decir, todo lo ponemos en la mano de la Santísima Virgen, todas nuestras oraciones, nuestros méritos y las buenas obras, etcétera, todo. Y que ella disponga como ella sabe, que ella sabe lo mismo que Dios. Entonces, como lecturas, ¿no?, en primer lugar tienen que leer bien todo el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Grignion de Montfort. El librito ese es de lectura obligatoria para esta consagración, lógicamente. Todo bien leído. Bueno, cada año se puede renovar la consagración y renovar la lectura del librito, que es muy profundo. Pero además ir leyendo de la Sagrada Escritura algunos textos del Antiguo Testamento donde aparecen mujeres elegidas por Dios, que son un símbolo, una tipología, una profecía, una figura, una imagen profética de Nuestra Señora. Entonces, en primer lugar, pueden leer del libro de Génesis, el capítulo 3, que es sobre el pecado original, y la promesa de la redención, a la par leyendo el capítulo 12 del Apocalipsis, que habla de la mujer como madre, la madre que trae al niño, etcétera, ¿no? Y ver también, bueno, en la Biblia hay otras mujeres muy importantes como figura profética de Nuestra Señora, ¿no?, Rebeca, Ruth, la moabita, que es una abuela de David, la reina Esther, el libro de Esther, leen lo que es muy lindo, y la figura de la reina Esther, que era una judía, que era esclava, pero esclava del rey, pero a la vez esposa del rey, ¿no?, y ante el cual rey, esta esclava, Ruth, Esther, tiene todos los privilegios y todas las excepciones. Es muy interesante leer eso, y entonces vamos a ir viendo cómo ya se fue preanunciando en el Antiguo Testamento la vida y la misión de Nuestra Señora. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice San Luis María Guiñón de Montfort, estos ejercicios espirituales para prepararse a la consagración a Cristo por medio de María. Comienza por 12 días preliminares, es decir, un tiempo antes de empezar las meditaciones sobre la Santísima Virgen, sobre Cristo, un tiempo para, dice él, vaciarse del espíritu del mundo, de la mundanidad, vaciarse, porque lógicamente nosotros venimos
de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, etc. Y tenemos pegados adherencias, pegadas costumbres y hábitos que no siempre son cristianos. El mundo o la mundanidad, es decir, ese sistema de vida que llevan todos, el lugar donde vivimos, sin preocuparse de la ley de Dios. Y esa mundanidad no se refiere a la calle o al lugar del trabajo, es una mentalidad, un espíritu, que lo tenemos todos. Es una de las consecuencias del pecado original y que está en las parroquias, en los conventos, en las iglesias, en las escuelas, en las universidades, católicas o no católicas, no importa. Vaciarse del espíritu del mundo, de la mundanidad. Porque el mundo en el cual vivimos, es el lugar que Dios nos ha dado y Dios nos ha puesto en este mundo. Es el ámbito humano, social, de santificación. Entre la familia es un lugar, un ámbito social, donde nos ha puesto para santificarnos. La escuela, las amistades, la recreación, el deporte, el arte, la iglesia, las parroquias, los conventos, son los ámbitos donde Dios nos ha puesto para santificarnos. Pero a veces los mezclamos o los ensuciamos con la mundanidad. Entonces vamos a empezar con algo que dice San Juan de la Cruz, las cautelas contra el mundo. Dice: el mundo es el enemigo menos dificultoso. Porque es exterior a nosotros. El diablo es más astuto que nosotros y la carne, o sea, la propia concupiscencia, es interior a nosotros. El mundo es extrínseco, así que es más fácil liberarse. La primera cautela, dice San Juan de la Cruz, sobre la amistad. ¿Cómo debemos elegir y seleccionar las amistades? Porque hay amistades que son malas, es decir, personas malos amigos, ¿no? Que en vez de ayudarnos a ser mejores, no nos ayudan a ser mejores, que son motivo para nosotros de tentación o de pecado. Esas costumbres o esas amistades que son solamente amistades de compinche, ¿no? Que nos juntamos así a tomar mate, a charlar un rato, así, pavadas y pavadas, son amistades malas. Muchas veces son amistades sonzas y también son malas. Hay amistades buenas, es decir, amigos que nos ayudan a ser mejor persona. Eso hay muchos. Pero hay amistades santas, que es más que buenas. Amigos que nos ayudan a ser mejores cristianos, a unirnos a Dios, que suscitan en nosotros, y de San Juan de la Cruz, el solo recuerdo o el trato con esa persona despierta a mí el deseo de ser santo, el deseo de unirme a Cristo, el deseo de la oración y la penitencia. Esas amistades santas sí hay que cultivarlas, porque eso es de Dios. Y dice como consejo en concreto, dice, ¿a quién hay que amar más? ¿De quién hay que ser más amigo? Y dice, de aquellos a quienes Dios más ama. Dios, a quien más ama, lo hace más bueno, más santo. Como Nuestra Señora, la Virgen, San José, Santo Domingo de Guzmán, etc. Y entonces nosotros, de las personas que nos rodean, si vemos a alguna persona que realmente es santa, no que parezca santa,
que tenga cara de santa o actitudes de santo, no, 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 no. Que sea, si descubrimos que en verdad es santa esta persona, busquemos esa amistad, cultivar esa amistad. Y las demás personas, amarlas como las ama Dios. Entonces, en un extremo, los grandes pecadores, como Judas, por ejemplo, como Anás y Caifás, como Poncio Pilato, también fueron amados por Cristo. Cristo no odió a Judas, lo trataba de amigo. Pero ¿cómo lo amaba? El amor misericordioso, de tal manera que buscaba por medio de una corrección y a veces por medio de un castigo, que esta otra persona que vive en pecado se arrepienta. Y Dios la perdona porque la ama y la castiga porque la ama, como dice el refrán, porque te quiero, te aporreo. Porque la ama, entonces la ama para que sea buena, para que se convierta. Y así debemos amar nosotros. Esta amistad cristiana, que es universal, la caridad, busca que los que están alejados de Dios se acerquen a Dios. Los que viven en pecado mortal, dejen el pecado mortal. Los que viven en pecado venial, dejen el pecado venial. Porque Dios nos llama a todos a ser santos, no a ser mediocres y nada más. Entonces amar como Cristo ama, a los malos, a los enemigos. Después, privilegiar a los niños. Los niños son más amados por Cristo, como dice varias veces en el Evangelio. Amar con preferencia a los niños, que todavía conservan su inocencia, a pesar de que son traviesos y molestos, es cierto, pero conservan la inocencia del bautismo. No amar más a los amigotes, porque sean amigotes, sino si son más cercanos a Dios, más amados por Dios y más aman a Dios. Y no amar más a los sacerdotes o a los religiosos, porque sean sacerdotes o religiosos. No, la amistad, esta amistad que dice San Juan de la Cruz, que es una cautela, una precaución contra la mundanidad, consiste en saber elegir, saber discernir. Las personas que son más amadas por Dios, Dios las va santificando más que a otras. Entonces, cuando se destaca una santidad, amar más a esa persona, preferirla antes que a otras, porque Dios la prefiere. No porque uno sea discriminador en el sentido moderno de la palabra, ¿no? Hay que ser discriminador desde Dios, porque Dios más la ama, más la amamos nosotros. Entonces sí. Después también dice la otra cautela contra el mundo, la mundanidad, dice respecto de los bienes temporales. Para librarte de veras de los daños y templar el deseo desmedido de los bienes temporales, dice, hay que aborrecer toda manera de poseer, no tener ninguna preocupación de tener o no tener las cosas, ni la comida, ni el vestido, ni ninguna criatura, ni del día, ni del día de mañana, como dice Cristo, empleando este cuidado en otra cosa más alta, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces sí, ocuparse de las cosas que necesitamos, pero no estar pendiente o preocupado por las cosas materiales, por ninguna criatura, sino estar preocupado y atento a no ofender a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás se dará por añadidura en la medida que Dios así lo quiera, y Dios sabe las cosas. No es caprichoso, es sabio. ¿Por qué? Porque Dios no ha de olvidarse de ti aquel
que tiene cuidado de los animales, de los pájaros del campo y de los lirios del campo. Con esto, con esta despreocupación piadosa, santa, ¿no?, adquirirá silencio y paz. Ocuparse de las necesidades, como diría Santa Teresa, pero sin preocuparse. Preocuparse de agradar a Dios. Y lo mismo también de los éxitos, porque muchas veces nosotros calculamos nuestras actividades, por ejemplo el estudio, buscamos una carrera que nos dé más plata, abogacía, medicina, política. Y no, hay que buscar la carrera o el estudio o la vocación que Dios me ha dado. Si Dios me ha dado vocación de carpintero, tengo que ser carpintero. No calcular la vocación por el éxito, o por la ganancia, o por el aplauso de los demás, sino por Dios. Dios me ha dado a mí capacidades, habilidades determinadas, por ejemplo, para el canto, para la música, para la filosofía. Y bueno, eso tengo que hacer, porque Dios me quiere así, y debo ser fiel a Dios en esto. Y lo demás vendrá. Y la tercera cautela dice, cuídate, dice San Juan de la Cruz, cuídate con todo cuidado de no andarte fijando ni hablando de lo que hacen los demás, de lo que pasa a tu alrededor. Hoy que estamos tan informados, según dicen, no sé, tan conectados, que estamos súper informados y ya atosigados con noticias, con esto y con lo otro. Pero esta cuarentena que estamos viviendo nos ha ayudado mucho a volver a vivir en nuestra casa. Pero a veces vivimos en esta casa con nuestros familiares, etc. Pero el pensamiento lo tenemos puesto en China, en Estados Unidos, en Venezuela, o en Japón, o no sé dónde. Preocupados de lo que pasa en el mundo. Dice, no. Cada uno debe preocuparse o ocuparse de sus cosas. Si Dios me ha puesto aquí, en este convento, en Mendoza, debo preocuparme de este convento de Mendoza. Y realizar mi vocación aquí, en Mendoza. Preocuparme de las cosas que Dios me ha dado, que Dios me ha encomendado. Entonces, por ejemplo, un padre de familia o madre de familia tiene que estar atento a lo que hacen los hijos, lógicamente. Pero no tiene que estar atento a lo que hacen los hijos del vecino. En general, ¿no? Cada uno debe ocuparse de las cosas que Dios le ha dado. Cada uno debe estar atento a las personas que Dios le ha encomendado. Y el resto, no preocuparse, no prestar atención. Porque además, por los medios de comunicación, en mi época era el diario y la radio, ¿no? Ahora hay tantos medios de comunicación, nos enteramos de muchas noticias que no sé si son verdad. Y entonces nos ponemos a criticar a fulano de tal porque en el diario dicen que fulano de tal hizo tal cosa. Y capaz que es verdad, quizás sea mentira o no se sabe. No es confiable la fuente de información, los medios de comunicación. No es confiable. Puede ser o no. Desde el principio que existe la mentira y el engaño. Así que preocuparnos de Dios, de la presencia de Dios y la Santísima Virgen y de las cosas que tengo que hacer en mi ámbito, en mi lugar.
en mi trabajo, en mi familia, en mi parroquia, en mi universidad o donde fuera, hacer las cosas que tengo que hacer. Dice San Juan de la Cruz, porque si quieres mirar en algo, aunque vivas en medio de los ángeles, te parecerán muchas cosas no buenas, porque tú no conoces la sustancia de esas cosas. No sabemos bien qué es lo que está pasando. No sabemos bien qué piensa esa persona. Más bien nos ponemos a imaginar lo que pensaría fulano de tal, por supuesto, en contra mío o en contra de lo que fuera. Suponemos, imaginamos, fantaseamos de lo que hacen, piensan o dicen los otros. Y eso no es real, es muy ciencia ficción y no es la misión que Dios nos ha dado. Distraemos el alma de lo único necesario que dice nuestro Señor Jesucristo, que estar atento amorosamente a la presencia de Dios. Lo que pasa es que muchas veces cuando tenemos tiempo libre no sabemos qué hacer y bueno, buscamos curiosear, la curiosidad, es decir, buscar nada. Y debemos combatir la curiosidad. Hay una sana curiosidad que no se llama curiosidad, San Tomás lo llama estudiosidad, es decir, el deseo de saber las cosas importantes, que en el fondo al final de cuentas me van a llevar a Dios. Y no el deseo de saber todas las cosas que me rodean, interesen o no interesen a mi existencia. La curiosidad. Y entonces, si así vencemos o nos purificamos, nos vaciamos del mundo, de la mundanidad, podemos entrar en el ámbito de la contemplación de Dios, contemplar los misterios divinos. Y para eso no es, como dicen ahora, hacer oración contemplativa. No es suficiente. Hace falta esta preparación, este vaciarse de la mundanidad para tener tiempo y silencio y oportunidad de entrar en el misterio de Dios, la contemplación de los misterios divinos, en el ámbito humano, en el ámbito natural y en el ámbito sobrenatural sobre todo. Es decir, hacer de nuestros hogares, de nuestras parroquias, de nuestros conventos, de nuestro lugar de trabajo también, ámbitos, en la medida de lo posible, de silencio y de prestar atención a la presencia amorosa de Dios. Que en la medida que podamos, por supuesto tenemos nuestras ocupaciones, nuestras actividades, en la medida que podamos, recordemos a Dios, recordando, meditando algún pasaje del Evangelio, por ejemplo, para cultivar el recuerdo amoroso de la presencia de Dios. Los misterios divinos del Evangelio en general y sobre todo la vida eterna, el cielo, que esa es la virtud de la esperanza, estar pensando en el cielo y deseando ir al cielo con Dios. Esta experiencia así del peligro de muerte con la cual nos inundan los medios de comunicación, es una experiencia buena. La muerte, al final de cuentas, nos va a llevar definitivamente a Dios. Es bueno. Por eso entonces vaciarse de la mundanidad del mundo. Esos son estos tiempos, esta primera semana o 12 días, dice San Luis María, que tenemos que meditar esto. Y como lecturas pone el Evangelio según San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y también en la imitación de Cristo. Podemos leer algunas partes, pero sobre todo el Santo Evangelio.
Y como oraciones, rezar el Veni Creator y el Ave Maristela, que eso en internet se encuentra. Para eso sirve también en internet. Ahí encontramos todas esas oraciones. Y en el Santo Evangelio decíamos San Mateo, capítulo 5, 6 y 7. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.